Le dijo a su hermana por el altavoz, tiene suerte de que siquiera lo conserve. No sabía que yo estaba en la habitación de al lado. Entré, le besé la frente y le dije, tu suerte se acaba de terminar. El camión de la mudanza llegó el martes. La escuché decirlo antes de verla. Jueves por la noche, entre las 4 y las 10, y yo llevaba una bolsa de esa panadería de la calle 18, la que a ella le gustaba. Dentro había una tarta de chocolate, su favorita, porque eso es lo que yo hacía. Le traía cosas. Lo intentaba. La puerta del apartamento se cerró con un clic detrás de mí y fue entonces cuando oí su voz llegando desde la sala de estar. Relajada, cómoda, el tipo de tono que solo usas cuando crees que nadie importante está escuchando. Oh, Marcus, por favor. Me detuve en el pasillo. La tarta todavía en mi mano. La voz de su hermana Claire llegó a través del altavoz del teléfono. Diminuta, pero clara. ¿Él es qué? Lauren se rió. No fue una risa malvada exactamente. Fue peor que eso. Fue casual, fácil, como si estuviera hablando del tiempo o comentando un programa de televisión. Tiene suerte de que siquiera lo conserve. Me quedé allí parado. La bolsa de comida para llevar se arrugó ligeramente en mi mano. No me moví, no respiré fuerte, solo escuché. La respuesta de Claire fue una risa nerviosa. Lauren continuó, tomando un sorbo de algo. Vino, probablemente. Quiero decir, él está bien. Simplemente está ahí, y ya sabes. Simplemente ahí. Algo hizo clic en mi mente. No ira, no dolor. Exactamente. Claridad. Todos esos pequeños momentos de repente tuvieron sentido. La forma en que planeaba viajes sin pedir mi opinión. Como hablaba por encima de mí en las cenas con sus amigos. El hecho de que había dejado de mirarme cuando yo hablaba, de mirarme de verdad, hacía meses. Yo no era su pareja. Era un mueble. Dejé la bolsa de la panadería en la mesa del pasillo en silencio. Luego entré en la sala de estar. Lauren estaba tumbada en el sofá, con los pies en el reposapiés, una copa de vino en la mano. Su teléfono estaba en la mesa de centro, con el altavoz puesto. Levantó la vista cuando entré y algo parpadeó en su rostro. Sorpresa. Quizás un toque de preocupación. No dije nada al principio, solo me acerqué con calma. Me observó, insegura ahora, mientras me inclinaba. Le besé la frente, un beso suave, del tipo que le había dado 1000 veces. Luego me enderecé y miré directamente al teléfono. Tu suerte se acaba de terminar. Cogí su teléfono, terminé la llamada y lo volví a poner en la mesa de centro. Luego me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio. Detrás de mí, silencio. Luego la voz de Lauren, confusa y aguda. Marcus, ¿qué se supone que significa eso? No respondí. Saqué mi teléfono y empecé a buscar. Empresas de mudanzas, Filadelfia, servicio al día siguiente. Ella apareció en el umbral de la puerta. Marcus, ¿estás seriamente molesto por una broma? Encontré lo que necesitaba. Una empresa con disponibilidad. No para mañana. Estaban ocupados hasta el martes. Eso funcionaría. Claire y yo siempre hablamos así, dijo Lauren. Se cruzó de brazos. Estás siendo dramático. Llamé al número. Sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. Sí, hola, dije, necesito reservar un camión para el martes por la mañana. Cosas para un apartamento de un dormitorio. La voz de Lauren se elevó. Marcus, cuelga el teléfono y habla conmigo. Le di la dirección, confirmé la hora. 8 de la mañana. Estás siendo ridículo, dijo Lauren. Le di las gracias a la persona del teléfono y colgué. Luego abrí mi navegador de nuevo. Ese apartamento que había mirado hace 2 meses, el de un dormitorio en Fairmont. Había guardado el anuncio por si acaso. Una parte de mí lo había sabido. Llamé al propietario. Espera, dijo Lauren. Entró en la habitación.
¿De verdad estás? Sí. La unidad todavía está disponible, dije al teléfono. Puedo firmar el contrato de arrendamiento mañana y mudarme el martes. Lauren me miró fijamente. Pude ver cómo sucedía. La comprensión asentándose. Esto no era una pelea. No era yo tratando de demostrar algo. Era yo yéndome. Terminé la llamada. Contrato de arrendamiento firmado electrónicamente. Depósito transferido. ¿Hecho? Luego fui al armario y saqué mi bolsa de lona. Estás siendo un demente, dijo Lauren, pero su voz había cambiado. La incertidumbre se coló por los bordes. Empecé a empacar lo esencial primero. Ropa suficiente para 4 días. Artículos de tocador, portátil, el reloj de mi abuelo de la cómoda. No lo dije de la manera en que sonó, intentó Lauren. Estás sacando esto completamente de contexto. Doblé una camisa, la metí en la bolsa. Si me dejaras explicar. Escuché exactamente lo que quisiste decir, dije. Ella se inmutó. Tal vez si hubieras estado más presente, yo no me sentiría así. Cerré la cremallera del neceser, lo añadí a la bolsa. No puedes culparme por estar frustrada, continuó. Es exactamente por eso que dije lo que dije. Simplemente te cierras. Dejé de empacar por un momento, la miré. Nunca he dicho que tuvieras suerte de que te conservara. Abrió la boca, la cerró. No hubo respuesta a eso. Terminé de empacar la bolsa de lona. Luego me senté en el borde de la cama. Ella todavía estaba de pie cerca del armario, ahora con los brazos envueltos alrededor de sí misma. ¿A dónde vas siquiera? Preguntó. Encontré un lugar. Vas a tirar 3 años por algo que le dije a mi hermana. Tú ya los tiraste, dije. Yo solo escuché el anuncio. Era una conversación privada. No se trataba de lo que dijiste, es que lo sentías. Se sentó en el otro extremo de la cama. Ambos miramos a la pared. ¿Recuerdas esa cena del mes pasado? Pregunté, con tus amigos de la escuela de posgrado. Ella frunció el ceño. ¿Qué pasa con ella? Contaste toda esa historia sobre el viaje a Vermont. Nuestro viaje, pero la contaste como si hubiera sido sola. Yo estaba sentado justo ahí y dijiste que decidí conducir hasta allí y encontré esta posada increíble y subí al monte Mansfield. Yo estaba en esa caminata, Lauren. Fui yo quien sugirió esa posada. Ella bajó la mirada. ¿Y las vacaciones que planeaste para el próximo mes? Continué. Reservaste todo sin preguntar si esas fechas me venían bien. Simplemente me dijiste que nos íbamos. Cuando mencioné que tenía un asunto de trabajo esa semana, dijiste que debía solucionarlo. La gente llega a acuerdos. Llegar a un acuerdo significa que 2 personas deciden juntas. Tú decidiste y luego me informaste. Me puse de pie. Dejaste de verme hace 6 meses. Solo he sido un mueble. Eso no es justo. Le dijiste a tu hermana que tenía suerte de que me conservaras. ¿Fue eso justo? Ella no respondió. Seguí tratando de arreglar las cosas. Dije que estabas esperando una excusa para irte. Así que, te estoy dando lo que querías, solo que no en tu cronograma. Ella me miró y por primera vez vi algo genuino en su rostro. Incertidumbre, tal vez incluso miedo. No quiero que te vayas, dijo en voz baja. ¿No querías que me quedara? Querías a alguien que se quedara de todos modos. La distinción quedó suspendida en el aire entre nosotros. Recogí mi bolsa de lona. Voy a dormir en el sofá esta noche. Empezaré a empacar el resto mañana. Salí. Ella no me siguió. Alrededor de la medianoche, la oí llorar a través de la puerta del dormitorio. Sonidos suaves y ahogados. Me quedé en el sofá, no porque quisiera herirla, sino porque ir con ella solo retrasaría lo inevitable. Saqué mi teléfono, lo miré fijamente por un rato, luego llamé a Derek. Respondió al tercer timbre, con la voz adormilada. Es medianoche, hombre.
Más vale que sea bueno. La voy a dejar. Silencio. Luego oí movimiento. Se estaba sentando. ¿Qué pasó? La oí por teléfono con Claire. Dijo que yo tenía suerte de que me conservara. Jesús. Reservé un camión de mudanzas para el martes. Otra pausa, esta vez más larga. ¿Hablas en serio? Sí. ¿A dónde vas? Encontré un lugar en Fairmont. Un dormitorio. Ya firmé el contrato de arrendamiento. Derek soltó un silbido bajo. Eso fue rápido. Ha sido lento durante meses, dije. Esta noche fue solo cuando finalmente lo escuché en voz alta. ¿Estás bien? Pensé en eso. No lo sé. No estoy enojado. Simplemente estoy harto. Estar harto a veces es peor que estar enojado. Sí. Nos sentamos en silencio por un momento. Pude oír a su esposa de fondo preguntando quién era. Él se lo dijo. Ella dijo algo que no pude entender. Sara dice que puedes quedarte aquí si lo necesitas, ofreció Derek. Estoy bien. Me quedaré en el sofá hasta el martes. ¿Seguro? Sí. Necesito empacar de todos modos. Bien podría estar aquí. De acuerdo, pero llama si necesitas algo. Lo digo en serio. Lo haré. Marcus. Sí. Por si sirve de algo, nunca me gustó cómo te trataba. Sara y yo hablamos de ello algunas veces. Simplemente no sabíamos cómo mencionarlo. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Otras personas lo habían notado. No estaba solo en mi cabeza. Gracias por decírmelo, dije. Sí, intenta dormir si puedes. Tú también. Colgué, dejé el teléfono en la mesa de centro. El apartamento estaba en silencio de nuevo, excepto por el sonido ocasional desde el dormitorio. Lauren había dejado de llorar, o al menos ya no podía oírla. Me recosté en el sofá. Miré al techo. El sueño no llegó fácilmente, pero finalmente llegó. Llegó la mañana. Viernes. Me tomé el día libre en el trabajo. Tenía días de vacaciones guardados. Bien podría usarlos ahora. Lauren salió del dormitorio alrededor de las 9. Tenía los ojos rojos. Había dormido con el maquillaje puesto. Hice café, dijo ella. Estoy bien, gracias. Se quedó en el umbral de la cocina, con la taza en ambas manos, mirándome. Yo ya estaba sacando cajas del armario del pasillo. Las que habíamos guardado de cuando nos mudamos juntos. Hace 18 meses. Parecía una vida entera ahora. Empecé en el segundo dormitorio. El que usábamos como oficina. Mi escritorio, mis libros, mis cosas. Trabajé metódicamente, etiqueté cada caja con una letra clara. Libros, material de oficina, electrónica. Lauren apareció en el umbral. Déjame ayudarte. Yo me encargo. Marcus, deberíamos hablar de esto. Continué empacando libros. Los de tapa dura en el fondo, los de bolsillo encima. ¿Qué libros son tuyos? Preguntó, intentando un enfoque diferente. Todos los del estante izquierdo. Me observó trabajar. Podía sentir su impotencia. No estaba acostumbrada a esto. No estaba acostumbrada a no tener el control. Llegó el sábado. Conduje hasta el local de UAUL en Columbus Boulevard y compré más cajas, cinta de embalar, marcadores. Pasé el día envolviendo platos, empaquetando los artículos de cocina que había traído a la relación. La cafetera que había comprado. Los cuencos de servir de mi abuela. La sartén de hierro fundido que tenía desde la universidad. Lauren intentó ayudar de nuevo. La dejé esta vez. Trabajamos en silencio. Ella me pasaba un plato. Yo lo envolvía, lo colocaba en la caja. Una línea de montaje para desmantelar una vida. ¿Quieres la licuadora?
Preguntó en un momento. Yo la compré. ¿Cierto? La apartó para mi pila. Lo olvidé. Ese era el problema. Había olvidado lo que era mío y lo que era suyo porque había dejado de ver los límites, dejó de verme como algo separado del fondo de su vida. Llegó la noche. Habíamos estado empacando durante horas. Yo estaba en la oficina cerrando otra caja de libros. Lauren apareció en el umbral. Se había cambiado de ropa, se había puesto la camisa negra que siempre me había gustado. Llevaba el pelo suelto. Se había puesto perfume. Estoy agotada, dijo en voz baja. ¿Quieres tomar un descanso? La miré, vi lo que estaba haciendo. Voy a seguir empacando, dije. Entró en la habitación. Marcus, hemos estado en esto todo el día. A ambos nos vendría bien un descanso. Puedes tomarte un descanso. Yo estoy bien. Se acercó más. Puso su mano en mi brazo. Vamos. Simplemente paremos un rato. Olvidémonos de todo esto. Podríamos pedir la cena. Abrir un poco de vino. Le quité suavemente la mano. Eso no va a suceder. ¿Por qué no? Todavía estamos aquí. Todavía somos nosotros. No hemos sido nosotros durante mucho tiempo. Su rostro cambió. La frustración reemplazando la suavidad. Así que eso es todo. Ni siquiera lo intentarás. Intentarlo significaría que querías arreglar esto antes del jueves, antes de que escuchara lo que realmente piensas. Ahora lo intentas porque tienes miedo. Quizás necesitaba tener miedo para darme cuenta de lo que estaba perdiendo. Ese es el problema, dije. No deberías necesitar perder algo para saber su valor. Se quedó allí, con las manos aún ligeramente extendidas como si hubiera olvidado retirarlas. Luego las dejó caer a su lado. Estoy tratando de hacer que esto funcione. Estás tratando de evitar que me vaya. Eso es diferente. Se dio la vuelta y salió. Oí cerrarse la puerta de su dormitorio. No un portazo, solo un cierre firme. Volví a empacar libros. Domingo, sus padres llamaron. La oí en el dormitorio, con voz baja. No se lo dijo. Demasiado avergonzada, probablemente. O tal vez todavía con la esperanza de que esto pasara. Pero luego llamó Claire. Esa conversación fue diferente. Lauren la tuvo en la sala de estar. No intentó ocultarla. Yo estaba en la cocina empacando cristalería, pero podía oírlo todo. Escuchó lo que dije. Pausa. No, realmente se va. Pausa más larga. El martes. El camión viene el martes. Su voz se quebró. Discutió con Claire por un tiempo, se puso a la defensiva, luego se quedó en silencio. Cuando colgó, simplemente se sentó en el sofá mirando la mesa de centro. Se quedó allí durante una hora. Empaqué a su alrededor. El domingo por la noche, el apartamento estaba medio lleno de cajas. Ahora, 34 de ellas. Había contado toda mi vida en 34 cajas. Estaba empacando mi armario cuando las encontré. Una caja de zapatos empujada al fondo del estante superior. La bajé, la abrí. Fotos de cuando empezamos a salir. Lauren y yo en la costa, ella riendo de algo que yo había dicho. Los dos en la boda de Derek y Sarah. Una selfie de nuestro primer viaje juntos, a Vermont. Ambos despeinados y sonriendo. Me senté en el borde de la cama, mirándolas. En cada foto, nos mirábamos el uno al otro, realmente mirándonos como si fuéramos las personas más interesantes en el mundo del otro. ¿Cuándo se detuvo eso? Cuando pasamos de mirarnos el uno al otro a mirar más allá del otro. Había una foto cerca del fondo. Más reciente. Alguien la había tomado en una barbacoa el verano pasado. Lauren y yo estábamos de pie uno al lado del otro, pero no nos tocábamos. No nos mirábamos. Ambos estábamos mirando nuestros teléfonos. Dos personas de pie juntas,
pero completamente separadas. Volví a poner las fotos en la caja, la cerré con cinta adhesiva, escribí personal y varios en el lateral. Lauren apareció en el umbral. Me había estado observando. ¿Qué era eso?, preguntó. Fotos antiguas. ¿Puedo ver? Ya las empaqué. Asintió. No insistió. Fuimos felices una vez, ¿no? Sí, lo fuimos. ¿Qué cambió? Lo pensé. Realmente lo pensé. Dejamos de sentir curiosidad el uno por el otro. Dejamos de hacer preguntas. Dejamos de preocuparnos por las respuestas. ¿Cuándo sucedió eso? Lentamente, y luego de repente. Se sentó en la cama a mi lado. No lo suficientemente cerca como para tocarme. Echo de menos quiénes éramos. Yo también. Pero no podemos volver a ser esas personas. ¿Y quiénes somos ahora no funciona? ¿Cómo lo sabes? Tal vez podríamos. Lauren, empaqué fotos de nosotros luciendo felices. Pero también empaqué fotos de nosotros luciendo como extraños. Hemos sido extraños durante meses. Simplemente seguimos fingiendo que no lo éramos. Estuvo en silencio por un largo momento. Luego se levantó. Voy a dar un paseo. De acuerdo. ¿Se fue? Oí la puerta del apartamento cerrarse detrás de ella. Volví a empacar. Lunes por la mañana. Un día más. Lauren se levantó temprano. Se había maquillado, se había peinado, tratando de mantener algo de dignidad, supuse. Yo estaba en el dormitorio empacando mi ropa. Se quedó en el umbral. ¿Y si dijera que me equivoqué? Dejé de doblar, la miré. ¿Cuándo?, pregunté. ¿El jueves por la noche o ahora mismo? ¿Ambas cosas? ¿Todo? ¿Y si dijera que me equivoqué en todo? Te creo. La esperanza parpadeó en sus ojos. Pero no cambia nada, dije. ¿Por qué no? Porque tuviste que perderme para valorarme. Eso no es lo mismo que quererme. Se apoyó en el marco de la puerta. Eso no es justo. La gente comete errores. Esto no fue un error. Era como te sentías. Quizás como te sientes todavía. Simplemente tienes miedo ahora porque es real. No pudo discutir eso. Lo intentó. Abrió la boca, pero no salió nada. Volví a empacar. Esa noche, pedimos comida. Solo por costumbre. Siempre habíamos pedido del mismo lugar tailandés los lunes por la noche. El repartidor conocía nuestro pedido. Comimos en la mesa, no hablamos. El silencio ya no era de enojo, solo triste. Antes de la cena, había bajado algunas cajas a la entrada del edificio, apilándolas junto a la puerta para los de la mudanza. Al volver a subir, me encontré con el señor Patterson del DOSA. Estaba revisando su correo. ¿Gran mudanza mañana?, preguntó, señalando las cajas. Sí, encontré un nuevo lugar. Asintió lentamente. Era mayor, quizás de 70 años, viudo, vivía solo con un gato. A veces, seguir adelante es lo más valiente que puedes hacer. No estaba seguro de qué decir a eso. Mi esposa y yo casi nos separamos una vez, continuó. Hace mucho tiempo ya. Éramos jóvenes, estúpidos, peleando por todo. Ella empacó sus maletas una noche. ¿Qué pasó?, le pregunté por qué se iba. ¿Sabes lo que dijo? Dijo que no se iba porque no me amara. Se iba porque yo había dejado de actuar como si la amara. Cerró su buzón. Me tomó unos 10 segundos darme cuenta de que tenía razón. Pasé los siguientes 40 años asegurándome de que nunca más se sintiera así. Es una buena historia, dije. Lo es. Pero aquí está la cosa, hijo. Solo funcionó porque cambié esa noche. Justo en ese momento, no al día siguiente. No después de que ella ya se hubiera ido. Esa noche.
Me miró. Algunas personas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Y eso también está bien. A veces, demasiado tarde es simplemente demasiado tarde. Me dio una palmada en el hombro y se dirigió a su apartamento. Llevé otra carga de cajas abajo. Sus palabras se quedaron conmigo. De vuelta arriba, Lauren estaba poniendo la mesa para la cena. ¿En qué nos equivocamos?, preguntó Lauren finalmente. Lo pensé. Realmente lo pensé. Empezaste a llevar la cuenta, dije. Y yo dejé de estar en tu equipo. Revolvió la comida en su plato. No fue mi intención. Lo sé. ¿Podemos? Se detuvo. Empezó de nuevo. Si pudiéramos volver atrás, si pudiéramos intentarlo de nuevo, ¿querrías? No importa. No podemos volver atrás. Pero si pudiéramos. La miré. Realmente la miré. Era hermosa. Era inteligente. Era alguien a quien había amado. Pero el amor no era suficiente cuando el respeto se había ido. No, dije, incluso si pudiéramos volver atrás, no lo haría porque sabría cómo termina. Asintió lentamente, dejó su tenedor, se fue a la cama temprano. Me quedé despierto hasta tarde revisando mis listas, asegurándome de no haber olvidado nada importante. El camión estaría aquí por la mañana, pero no estaba realmente mirando las listas. Estaba pensando en un momento de hace 6 meses. Quizás fue entonces cuando lo supe en el fondo, incluso si no lo había admitido. Habíamos estado en la fiesta de Navidad de su empresa. Barra libre, lugar elegante en Old City. Había estado hablando con uno de sus compañeros de trabajo, un chico de su departamento. Bastante agradable. Había preguntado cómo nos conocimos Lauren y yo. Estaba a mitad de la historia cuando Lauren se acercó e interrumpió. No dijo el permiso. Simplemente empezó a hablar con su compañero de trabajo sobre un asunto laboral como si yo no estuviera allí. Como si fuera un mueble con el que se había topado por accidente. Me quedé allí por un segundo, con la frase a medio terminar, luego me alejé. Tomé una copa en el bar, la observé hacer contactos, reír y ser encantadora con todos los que importaban. Cuando llegamos a casa esa noche, le pregunté al respecto, ¿por qué me había interrumpido así? Parecía confundida. Ni siquiera recuerdo eso. Estás siendo sensible. Tal vez lo era. O tal vez ese fue el momento en que me di cuenta de que me había vuelto invisible para ella. Que mi presencia se esperaba pero no se valoraba, que yo era la persona que estaría allí al final de la noche, pero no la persona que importaba durante ella. Lo dejé pasar, lo añadí a la pila de cosas que no quería examinar demasiado de cerca, pero se había instalado en algún lugar de mi pecho. Un peso que no podía nombrar. El jueves por la noche, cuando la oí decir esas palabras a Claire, ese peso finalmente tuvo un nombre. Irrelevancia. Cerré el cuaderno con mis listas. El apartamento estaba en silencio. Lauren estaba dormida, o al menos en el dormitorio con las luces apagadas. Mañana sería difícil, pero quedarse habría sido más difícil. Apenas dormí. Martes, 8 de la mañana. El timbre sonó a las 8:03. 2 tipos de la empresa de mudanzas. Profesionales, eficientes. Habían hecho esto 1000 veces. Lauren estaba despierta, vestida, de pie en la cocina con café, observando. Los de la mudanza se pusieron a trabajar. Yo los dirigía. El escritorio de la oficina, la estantería, el sillón de lectura de la esquina, el que había sido de mi abuelo. La voz de Lauren interrumpió el ruido. Ese era de su abuelo. Asentí a los de la mudanza. Cuidado en las escaleras. Siempre me gustó ese sillón, dijo Lauren. Lo sé. Lo bajaron. 3 tramos de escaleras. Lo oí golpear contra la pared una vez. Hice una mueca. Pero lo llevaron al camión de forma segura. Caja tras caja. Se movían eficientemente. Yo había etiquetado todo claramente. Lauren observaba desde varias puertas. Cocina, pasillo,
sala de estar, como si no pudiera decidir dónde pararse. En un momento, estaba cogiendo la cafetera. ¿Te llevas la cafetera? Preguntó. La compré yo. Cierto, miró alrededor de la cocina, viendo de repente cuánto de ella había sido mío. ¿Cierto? Los de la mudanza estaban cargando mis libros. Una pared entera de ellos embalada. Lauren cogió uno de una pila restante. Nunca terminaste este, dijo, sosteniendo una novela que yo había dejado a medias. Lo terminaré ahora. Tendré tiempo. La implicación quedó flotando. Tiempo sin ella. Tiempo que era mío. Dejó el libro, me siguió al pasillo donde yo estaba revisando los artículos restantes. Marcus, he estado pensando. ¿Y si hiciéramos terapia? Terapia de verdad, no solo hablar de ello. Me detuve, la miré. Podríamos trabajar en esto, continuó. La gente lo hace todo el tiempo. Tienen problemas. Buscan ayuda. Arreglan las cosas. ¿Cuándo empezaste a pensar en la terapia? Anoche. Busqué consejeros de pareja. Hay uno en Center City que tiene buenas críticas. ¿Los buscaste anoche? Sí. Después de 3 años juntos, después de meses de problemas, buscaste un terapeuta anoche. Ella titubeó. Más vale tarde que nunca. Es demasiado tarde, Lauren. La terapia funciona cuando ambas personas quieren estar allí. Cuando ambas personas piensan que la relación vale la pena salvarla. Tú no piensas eso. Piensas que vale la pena conservarme. Esas no son la misma cosa. Eso no es justo. Lo estoy intentando ahora. Estás intentando no estar sola. Eso es diferente a intentar estar conmigo. Uno de los de la mudanza volvió a subir las escaleras. ¿Dónde quieres esta lámpara, amigo? Al camión, dije. Todo lo de esta habitación va. El de la mudanza asintió y la bajó. Lauren se quedó en el pasillo, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Sin más movimientos, sin más tácticas. La señora Capor del final del pasillo salió mientras los de la mudanza hacían un viaje. Era una mujer pequeña de unos 70 años, siempre amable. ¿Te mudas, Marcus? Sí, señora. Encontré un lugar en Fairmont. Es una zona bonita. Buena suerte. No preguntó por qué. Era demasiado educada para eso, pero la vi mirar a Lauren, luego a mí de nuevo. Ella entendió. La última caja estaba marcada como cocina y varios con mi letra. La llevé yo mismo. No necesitaba a los de la mudanza para esta. La bajé por los 3 tramos, la cargué en el camión. Luego volví a subir. Lauren estaba de pie en la puerta del apartamento. El espacio detrás de ella se veía extraño ahora. Lugares vacíos donde habían estado mis muebles. Paredes en blanco donde habían colgado mis fotos. El eco de una vida siendo dividida. Estaba llorando. No dramáticamente. Solo lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Marcus. Me detuve frente a ella. Esperé. No pensé que realmente lo harías. Lo sé. ¿Podemos? Su voz se cortó. ¿Podemos intentarlo de nuevo en unos meses cuando las cosas se hayan calmado? Negué con la cabeza. Suave pero firme. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué no podemos intentarlo? Porque la próxima persona con la que estés necesita saber que es elegida. No que tuvo suerte. Ella lo entendió. Pude verlo en sus ojos. La verdad de lo que había dicho, lo que había sentido, lo que había hecho. No le di un beso de despedida. No la abracé. Esos gestos habrían sido deshonestos. Cuídate, Lauren. Asintió. No podía hablar. Bajé las escaleras. 3 tramos. Cada paso alejándome más de lo que habíamos sido. Los de la mudanza esperaban junto al camión. Todo listo.
Uno de ellos preguntó. Sí, hemos terminado aquí. Subí al asiento del pasajero. El camión arrancó con un estruendo. Miré hacia el edificio. Lauren todavía estaba de pie en la puerta, 3 pisos más arriba, pequeña desde esta distancia. Observando. El camión se alejó de la acera. Condujimos por Locust Street, giramos en Broad. La ciudad pasaba. Había vivido en Filadelfia durante 6 años. Conocía bien estas calles, pero hoy se veían diferentes, como si las estuviera viendo de nuevo. El conductor entabló una pequeña charla, preguntó si yo era de la zona. Respondí brevemente, educado pero no hablador. Cruzamos el río Schuylkill, nos dirigimos a Fairmount. El barrio era más tranquilo que Rittenhouse, calles arboladas, casas adosadas con pequeños jardines delanteros. Mi nuevo lugar estaba en una esquina, en el segundo piso de un edificio renovado. Los de la mudanza descargaron eficientemente, subiendo un tramo esta vez en lugar de bajar 3. Montaron mi cama, colocaron mi escritorio. Les di una buena propina. Se fueron y entonces me quedé solo en un lugar nuevo, empezando de cero. El apartamento era más pequeño. Un dormitorio, una cocina decente, buena luz, vacío excepto por mis cajas y muebles. Debería haberme sentido triste. Debería haber sentido algo pesado. Pero en cambio, solo me sentí lúcido. Durante 3 años, había estado tratando de ganarme un lugar que ya tenía, tratando de demostrar que valía la pena conservarme, que valía el esfuerzo, que valía la pena amarme. Ahora, estaba en un lugar donde no necesitaba ganarme nada. Desempaqué lo esencial, hice la cama, instalé la cafetera, colgué el reloj de mi abuelo en el gancho junto a la puerta. Abrí la caja marcada como personal y varios, la de las fotos. Las saqué, las miré de nuevo, más despacio esta vez. Había una que había olvidado. Lauren y yo en un parque el primer mes que salíamos. Ella me miraba como si yo hubiera colgado la luna. Yo la miraba de la misma manera. Esa persona en la foto se sentía como un extraño ahora, joven, esperanzado, ingenuo sobre lo difícil que podía ser el amor. Lo sentí entonces. La primera ola real de dolor, no por Lauren exactamente, sino por quienes habíamos sido, por la posibilidad que había existido una vez y que ahora se había ido. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, y me permití sentirlo. La pérdida, la tristeza, la extraña sensación de vacío de haber hecho lo correcto de una manera que todavía dolía. No lloré, pero sentía el pecho apretado. La garganta se me hizo un nudo. Me quedé allí un rato, solo respirando a través de ello. Luego me levanté, guardé las fotos en un cajón, no tiradas, no a la vista, solo en un lugar seguro donde podría mirarlas algún día sin que doliera tanto. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Un mensaje de Lauren. Lo siento. Lo miré por un momento, luego respondí. Sé que lo sientes. Cuídate. No bloqueé su número, pero desactivé las notificaciones. Quizás algún día volveríamos a hablar. Quizás no. No importaba en este momento. Hice el almuerzo, me quedé en la ventana comiendo un sándwich, mirando la calle de abajo. Una pareja pasó con un perro. Unos niños jugaban al baloncesto en una entrada de coches al otro lado. La vida normal sucediendo a mi alrededor. Terminé el sándwich, lavé el plato, volví a desempacar. Caja por caja, construí un nuevo espacio. Mis libros en las estanterías. Mi ropa en el armario. Mi vida, solo mía, tomando forma en nuevas habitaciones. Esa noche, me senté en el sillón de lectura de mi abuelo, el que a Lauren siempre le había gustado. Cogí esa novela que nunca había terminado. Empecé a leer donde la había dejado. Estaba tranquilo, en paz, sin tensión en el aire, sin andar con pinzas, sin preguntarme si había dicho algo equivocado o si había olvidado hacer algo que me ganaría un comentario despectivo. Solo silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio se sintió bien. Leí hasta que estuve cansado. Luego me fui a la cama, dormí mejor de lo que había dormido en meses. A la mañana siguiente, me desperté en un lugar nuevo.
La luz del sol entrando por ventanas diferentes. Los sonidos de una calle diferente afuera. Hice café, me senté en mi escritorio, miré las cajas que aún quedaban por desempacar. Llamaron a la puerta alrededor de las 10. La abrí y encontré a Derek parado allí con una bolsa del restaurante de Fairmount Avenue. Traje el desayuno, dijo. No tenías que hacerlo. Lo sé, pero Sara insistió. Dijo, probablemente no has comido comida de verdad en días. Entró mirando a su alrededor. Bonito lugar. Es pequeño, pero es mío. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina. Trajo huevos, bacon, tostadas, patatas fritas. Suficiente para los dos. ¿Cómo estás? Preguntó. Estoy bien. ¿De verdad? Eso es bueno. Eso es realmente bueno, hombre. Le dio un mordisco a la tostada. Sara quería que te dijera que estamos orgullosos de ti. ¿Orgullosos de mí por romper con mi novia? Orgullosos de ti por respetarte lo suficiente como para marcharte. Me miró seriamente. Eso requiere agallas. Mucha gente se queda en situaciones así porque irse da miedo. Tú lo hiciste de todos modos. No supe qué decir a eso. Me envió un mensaje, ya sabes. Derek dijo. Lauren, esta mañana. ¿Qué dijo? Preguntó si había hablado contigo. Preguntó si estabas bien. Preguntó si pensaba que cambiarías de opinión. ¿Qué le dijiste? Le dije que estabas bien. Le dije que no. Que no cambiarías de opinión. Luego le dije que probablemente debería dejar de enviarme mensajes y averiguar por qué no te apreció hasta que te fuiste. Sonreí a pesar de mí mismo. ¿No lo hiciste? ¿Lo hice? Sara dijo que fui demasiado duro. Le dije que alguien tenía que decirlo. Comimos en un silencio cómodo durante un rato. ¿Haces algo hoy? Preguntó Derek. Más desempacar. Eso es todo. Sara y yo tenemos gente el domingo. Solo hamburguesas y cerveza. ¿Algo tranquilo? Deberías venir. No sé si estoy listo para cosas sociales todavía. Es justo. La oferta sigue en pie. Y oye, sin presión, pero Sara tiene una amiga, diseñadora gráfica soltera. Muy diferente a Lauren. Me reí. Han pasado 2 días. Lo sé. Lo sé. Solo digo. Cuando estés listo, sea cuando sea. Hay todo un mundo ahí fuera de gente que te tratará bien. Gracias, hombre. Terminó su café, se levantó. De acuerdo. Voy a dejar que vuelvas a lo tuyo, pero llámame si necesitas algo. Lo digo en serio. Sara también. Lo haré. Me dio una palmada en el hombro. Orgulloso de ti, Marcus. De verdad. Después de que se fue, me quedé en la ventana de nuevo, lo vi caminar hacia su coche, alejarse. La calle estaba concurrida con el tráfico de media mañana, la vida sucediendo, la gente yendo a lugares, el mundo girando. Volví a desempacar. Había trabajo que hacer, una nueva vida que construir. Pero no le tenía miedo. Porque cuando me alejé de ese apartamento, cuando dejé a Lauren de pie en esa puerta, había tomado una decisión. No por ira o rencor, sino por respeto a mí mismo. Elegí estar solo en lugar de ser tratado como si fuera opcional. Elegí empezar de nuevo en lugar de quedarme en la comodidad. Me elegí a mí mismo. Y mientras estaba sentado allí en mi nuevo apartamento, con el café en la mano, me di cuenta de algo. Ella había tenido razón en una cosa. Yo tenía suerte, solo que no de la manera que ella había querido decir. Tuve suerte de haberla oído decirlo. Suerte de haber entendido finalmente lo que había estado aceptando. Suerte de haber encontrado la fuerza para marcharme. El camión había llegado el martes, tal como lo había planeado. Había llevado mis cosas de un lugar a otro. Pero la verdadera mudanza, la importante, había ocurrido el jueves por la noche.
Fue entonces cuando dejé de ser alguien que se quedaba porque tenía miedo de irse y me convertí en alguien que se fue porque sabía que merecía algo mejor. No miré atrás después de eso. No había necesidad. Ya estaba en casa.